Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Rodríguez y el día de hoy voy a presentar mi actividad 6 de la materia Administración de Talento Humano. Primero, esta actividad se trata un poquito de los riesgos que pueden ocurrir dentro de una empresa y las consecuencias que tiene tanto el trabajador como el patrón como el gerente dado este riesgo. En la primera parte de mi actividad puse 10 riesgos que puede haber en una empresa. La mayoría de estos son físicos. En el punto 2 realicé una tabla eligiendo 5 riesgos con las consecuencias que puede traer alguno de estos accidentes para el trabajador, como para el patrón, como para el gerente. Y asimismo, cómo solucionar el problema para que no vuelva a ocurrir. Y en el tercer punto elegí un riesgo para enfocarme en él y hacer una campaña publicitaria para la empresa. Yo elegí el riesgo de lastimarse por no tener la protección adecuada en la planta o en la obra. Por ejemplo, cargar cosas pesadas sin una faja o estar en zona con materiales peligrosos sin cubrebocas, sin lentes, sin cascos, sin guantes y que ponga en peligro la vida o la salud de nuestros trabajadores. Comenzando con mi campaña publicitaria, me puse a pensar cómo impactar a este sector de la empresa, que es el que está trabajando físicamente con el producto, con el servicio, vamos a decir la parte de abajo del organigrama. Y quise hacer una campaña chistosa e informativa. ¿Por qué? Porque si le llama la atención a los ingenieros o a los trabajadores en la planta, lo van a ver, lo van a leer y le harán caso. Si es algo aburrido, sin colores, no les llamará la atención. Hice algunos bocetos en la aplicación Canva que me sirvieron como prototipos para mi campaña. El primero es una persona agarrando un sombrero y dice: tu vida no tiene precio, en grande. Esta es una frase que impacta, que le va a llamar la atención a los trabajadores y va a decir que es importante su vida, y abajo unos dibujos de lo que deben de llevar si es necesario. El siguiente es: no cuelgues los guantes, y unos guantes de box, refiriéndose a los guantes que tienen que usar para cortar materiales y que tienen que tener cuidado porque en una de esas se pueden hasta amputar una mano y es muy peligroso. La siguiente es: alto. En esta empresa trabajamos con seguridad. Te impacta la frase y te pones a pensar. Me enfoqué en que estos pósters pueden estar pegados en el área donde te lavan las manos, en el para que al entrar a la planta ya estés seguro. Y la última pues es una palabra de precaución en grande y algunos instrumentos o herramientas que debe usar el trabajador. Dado esto, empecemos con las preguntas. ¿Qué harías si un empleado sufre un accidente dentro de la empresa? El primer paso es llamar el botiquín de seguridad, enfermería u hospital dentro de la institución, dependiendo del tamaño de tus trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo nos indica que dependiendo cuántos trabajadores hay en la institución es que se debe tener, si un botiquín, si un área de enfermería o ya un hospital en físico. El segundo paso pues es llevarlo al hospital para que un médico lo supervise. Claro que todos por ley deben de estar dados de alta en el IMSS. Aquí siempre se tiene que revisar la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores. O sea, su salud es siempre primero. Se tienen que llenar formularios, se tienen que hacer un reporte y saber qué ocurrió mal para de inmediato arreglar la empresa. Después de que esté sano, checar si fue su culpa, si fue la empresa, cómo arreglarlo y si se ocupa algún tipo de indemnización, reposo o días de vacaciones pagadas, se estudia. ¿Cuáles serían los beneficios para los trabajadores? Primero que nada, el empleado debe estar ¿Cuáles serían los beneficios para los trabajadores? Primero que nada, el trabajador tiene que estar dado de alta en el IMSS. Siempre tiene que tener ese plan por si ocurre un accidente en el área laboral. Segundo, se tendría que estudiar cuál es la consecuencia del accidente. Puede ser desde una lesión que solo ocupa reposo hasta una muerte, una amputación. Y en la Ley Federal del Trabajo nos dan todos estos apartados y cuáles son las consecuencias o lo que se debe de hacer en cada caso. Siempre tiene el derecho al sueldo en caso de recuperación si fue culpa de la empresa. La siguiente pregunta es si existe alguna ley que proteja a los empleados. Y claro que sí, hay diferentes leyes y la más conocida en México es la Ley Federal del Trabajo. Este es un documento oficial
que habla de muchos temas importantes que se debe tener en cuenta en el área de recursos humanos, como las obligaciones, como los derechos del trabajador para protegerlo. Y en el título 9 se llama Riesgos del trabajador. Aquí hay muchos artículos que se tienen que tener en cuenta en caso de un accidente. El primero que quiero resaltar es el 473, que textualmente dice: los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o motivo del trabajo. En el artículo 487 se menciona que los trabajadores tendrán derecho a esto si sufren un accidente. Primero, asistencia médica, lo que acabo de decir, con expertos, con doctores en un hospital. 2, rehabilitación. Es un tiempo en el que se le da rehabilitación a los afectados con saldo pagado porque pues no pueden trabajar por ese accidente. Hospitalización en caso que se requiera, cada caso es diferente y gravedad. Medicamentos, aparatos de curación, prótesis si se perdió un brazo o indemnización en cada caso es diferente. Los siguientes artículos después del 487 explican cada caso y cuánta indemnización se tiene que dar dado el salario fijo y del salario del trabajador. En el artículo 477 se menciona que los empleados después de sufrir un riesgo pueden tener incapacidad temporal hasta muerte. Se explica cada uno de estos qué significa y se dictaminan y explican cómo dar las indemnizaciones. Asimismo, otro documento oficial que se tiene en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me di la tarea de leer algunos cuantos artículos y el 123 habla sobre los derechos de los trabajadores. Y también en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, en el artículo 27, describen las obligaciones de los patrones conforme a la seguridad en el ambiente laboral. Y la última pregunta. Investigué algunas leyes relacionadas al riesgo que elegí. Como antes lo mencioné, el riesgo que yo elegí es accidentes en la planta cuando no se usan las medidas necesarias otorgadas por la empresa. Todos los artículos que voy a mencionar son de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 475 bis, dictamina que es el responsable de la seguridad e higiene de sus trabajadores conforme a la ley mexicana. Lo que quiere decir que el patrón tiene que seguir los reglamentos concorde a la seguridad. En México cada país tiene sus protocolos. Si este no se cumple puede tener una consecuencia muy grave. En el artículo 490 dictamina que las indemnizaciones pueden aumentar si ya se habían presentado quejas o accidentes anteriormente. Lo que quiere decir que si un trabajador se amputa una mano un día y ya esto se había quejado, ya había ocurrido un accidente un mes pasado, ya se habían dicho que se necesitaban guantes o se había dicho que la máquina necesitaba mantenimiento, es más grave el asunto porque ya se habían quejado. En el artículo 504 nos explican que las obligaciones de los patrones deben ser desde tener el área de curación, tener un área de enfermería o tener un hospital, dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga. Y por último, en el artículo 132, apartado 3, nos indica que el patrón está obligado a proporcionar instrumentos adecuados del trabajo, funcionales y de calidad para siempre checar el bienestar de los colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Este punto es muy importante y es muy largo. Solo expliqué el punto 3, lo que quiere decir que el patrón o el gerente o la empresa tiene que dar seguridad y utensilios para que los trabajadores lo usen. Como antes mencioné, es un trabajo de dos. Uno tiene que proporcionar instrumentos de calidad, en este caso cascos, guantes, lentes, cubrebocas, fajas, todo para que el trabajador lo use y tener reglamentos fijos en la institución con sanciones para que los colaboradores sepan que hay una consecuencia si no lo utilizan, porque básicamente si ellos se lesionan es tu culpa por no poner reglas. Normalmente en el país mexicano se incumple mucho esto porque hacemos las cosas rápido, hacemos las cosas baratas y lo que quiere decir esta materia y lo que quieren decir estas leyes es que siempre nos tenemos que fijar, y más en la área de recursos humanos, en nuestro talento, en que no se lesione, porque cada lesionado, cada accidente habla mal de nosotros como institución. Como conclusión, esta actividad me gustó mucho, me pareció muy realista y muy actual.
ver todos los riesgos que puede pasar en una empresa son algo infinito y revisar las consecuencias tanto del trabajador como del patrón es algo muy importante. Como el área de recursos humanos siempre tiene que estar en constante evolución y checar el bienestar de los trabajadores. Me gustó mucho esta actividad porque realmente me enseñó todas las leyes que debo conocer para brindarle un servicio a mis colaboradores correcto y conforme a la ley, para no caer en quejas, en huelgas, en despidos o en demandas incluso. Claro que esta actividad es muy teórica, me gustaría mucho en un futuro poner en práctica todo lo que aprendí esta materia y más en esta actividad. Gracias.